abogada previsional que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo está, Flor? Bienvenida. Un placer, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, ¿no? Y para toda la No, audiencia. gracias a vos por atendernos en esta tarde. Bueno, yo recién adelantaba un poquito, ¿no? Lo que se conoció esta semana, pero vos tenés más data, de la situación que ocurrió en Chubut, ¿no? Que anuncia una ley propia de protección al jubilado, pero el trasfondo de todo esto es que lo hace porque estaban desde hacía 4 meses algunas ciudades sin prestación para afiliados de la obra social. Lo que denuncian es, bueno, no estamos recibiendo los fondos. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Digo, ¿qué es lo que hay de fondo detrás de esta situación? La verdad es eh, que no se puede creer cómo juegan con los jubilados, con los pensionados, porque se viene hablando hace mucho, ¿no? De tantas cosas, tanto que le prometieron a los jubilados, eh, que se iba a sacar la moratoria, no se sacó la moratoria, que iba a haber una nueva fórmula de movilidad, todavía no está la nueva ley de fórmula de movilidad. Bueno, y ahora un sector de la Argentina, parte del sur, en Chubut, como no se le hacen los pagos a quienes atienden por PAMI durante 4 meses, bueno, decidieron no seguir prestando los servicios, ¿no? Y el problema siempre se traslada al jubilado, en este caso, aquel que necesita atención médica. Entonces, por esto la decisión de Nacho Torres, acertada, ¿no? Es decir, bueno, si pasa esto, vamos a solucionarlo de alguna manera, por lo menos ponerle un freno eh, a la falta de atención médica. Es Es lo grave, más básico, es muy claro. grave. Es básico, es Eh, básico. Se juega con la salud de la gente, es complicado. Mm. Hablaba hace unos días con una señora que nos comentaba que ella necesitaba que le reajustaran el haber por esto que salió hace poco, ¿no? Que decían, bueno, ahora van a reajustar los haberes, van a cobrar todos aquellos que hicieron los juicios, les van a aumentar el haber como corresponde y después verán el tema del retroactivo. Ok, bien, buenísimo, ¿no? ¿Y qué pasó? Por supuesto que hasta ahora no se lo han reajustado, y dice, yo lo necesito para una silla de ruedas, no para comprarla, para alquilarla Claro. porque no puede. Entonces, es la gente que tiene que afrontar problemas de salud y no puede. Gente que se tiene que atender por el PAMI y como no le pagan a quienes atienden por el PAMI, no reciben la atención médica. Y con el gran problema que hubo con el tema de las prepagas, que esta discrecionalidad, de que puedan aumentar más allá del índice de inflación, hay mucha Mm. gente que se tuvo que dar de baja porque no le alcanza con la jubilación. Totalmente. Entonces son varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, que no llegan los fondos, fondos que deberían estar destinados, ¿no? Exclusivamente a esa atención, pero también a nivel nacional pasa que, los médicos y quienes atienden a nuestra población quizás no se los valora como corresponde, ¿no? Cuanto más a los jubilados. Lamentablemente, ¿no? Cosa que pasa prácticamente desde siempre y parece que nunca cambia eso. Acá nos decía alguien de manera, creo que muy atinada, ahora no puedo poner el comentario porque me están dando mal la compu, pero básicamente esto lo que plantea es que se van a poner exenciones impositivas, etcétera, para, por ejemplo, centros de jubilados, darles asistencias para trámites, pero acá había, ahí me apareció, Gustavo decía que cree que van a empezar a aparecer cada vez más este tipo de leyes como las de Torres. Él dice, desde que Milei dejó a cada provincia por su cuenta, pero bueno, creo que lo que dice Gustavo tiene el trasfondo esto, ¿no? De la pelea del gobierno nacional con las provincias y todo el tema de los fondos, que de alguna manera te deja ver un poco como en la arena queda la gente. ¿Vos crees que efectivamente, como dice Gustavo, que bueno, obviamente está enojado y tiene razón, puede llegar a haber más provincias que empiecen a hacer legislaciones propias justamente por esta lucha que hay entre poder nacional y poder provincial? Seguramente esto vaya a impulsar
otras tantas leyes en este sentido, ¿no? Con respecto a las provincias, y lo entiendo a Gustavo, y hay que recordar que no solamente sea en este gobierno, en el gobierno anterior, hay algunas provincias, entre ellas la provincia de Córdoba, que estuvo haciendo un reclamo judicial porque no les llegaban los fondos del ANSES, porque hay que recordar que hay provincias que no transfirieron la caja jubilatoria a Nación, ¿sí? Bueno, a esas provincias se les traspasaba cierta cantidad de dinero para cubrir el déficit, ¿no? Para cubrir todas las jubilaciones y pensiones. Bueno, no llegaban, no solamente no se actualizaban, sino que no les llegaba el dinero. Entonces tuvieron que hacer un reclamo judicial junto con otras provincias. Entonces se ven obligadas, ¿no? Porque ¿cómo uno le explica al jubilado o al pensionado que hay un problema entre los gobiernos? No le interesa al jubilado. El jubilado necesita llegar a fin de mes, poder pagar las cuentas. Hace 3 días hablaba con una señora que está cobrando la jubilación mínima y pese a tener, por supuesto, los descuentos del PAMI, no cubre toda la cantidad de medicación que necesite. Me dice, me hicieron un descuento con un 50% y acabo de comprar una medicación 60.000 pesos con el 50% de descuento. Bueno, una persona que cobra la mínima, ¿no? O sea, 60.000 pesos que son casi, o sea, por 10.000 pesos es el valor del bono. Entonces, claro que sí, como dice Gustavo, seguramente muchas provincias que se encuentran en esta situación van a empezar a impulsar estas leyes y además lo bueno que tiene la propuesta de Nacho Torres es que busca integrar a una persona que haga como un nexo, ¿no? Entre el jubilado, el que necesita de un montón de cosas, poder cubrirlas, y alguien que lleve las propuestas, porque quizás trabajando desde un despacho o un poco más lejano a la realidad, uno no tiene tanto contacto con qué es lo que necesita el jubilado, el pensionado, en qué es lo que le está pasando peor. Bueno, alguien que conozca de sus necesidades, que pueda presentar los proyectos, este vocero de la tercera edad, que los pueda ayudar y que haya un contacto, ¿no? Más cercano. Claro. Y algo que efectivamente, entonces, como vos marcas, va a empezar a ocurrir cada vez más en las provincias. Sí, así como Gustavo mencionaba, seguramente para poder cubrir estos déficits y no tener que estar dependiendo siempre, bueno, de qué es lo que va a pasar, si les van a pagar, si va a llegar ese dinero. Esto lo hemos hablado muchas veces con vos y a mí siempre me parece interesante, ¿no? Charlarlo, porque cada vez que surge una complicación con las jubilaciones, que esto pasa en todos los gobiernos, digo, es como que es una historia sin fin, siempre el que menos cobra es el jubilado, ¿no? Entonces, claro, lo que uno va pensando, y por eso lo hemos hablado con vos muchas veces, es cuán sustentable termina siendo el sistema previsional, que vos nos has contado, está en jaque en todo el mundo. Acá hay otro usuario que nos aporta, yo la verdad que esto no lo sabía, dice que en las Fuerzas Armadas los retirados siguen aportando a la parte previsional hace años. A los civiles les pasará lo mismo en un futuro quizás. Me quedo con esta última parte, ¿no? ¿Va a ir cambiando el sistema previsional porque así como está, ya queda obsoleto, o sea, ya está obsoleto o va a quedar obsoleto en breve y se van a venir nuevas formas? Tal vez esto de retirados seguís aportando, pero tal vez menos, o no sé, las AFJP creo que no. Espero que no, pero no sé. Bueno, va a seguir cambiando. De hecho, se está buscando primero equiparar la edad jubilatoria y además de equiparar la edad jubilatoria, en un futuro ir subiéndola, ¿no? Ir subiendo la edad y esto de seguir aportando. Bueno, hay quienes se han jubilado y necesitan seguir trabajando. Claro. Generalmente pagan un monotributo y siguen aportando. Por supuesto que ese dinero no es que aporta para la jubilación de uno, no, pues ya se jubiló, va para el fondo de desempleo. Claro. Entonces, es una forma de financiar, no lo veo mal. Lo que pasa es que hay que solucionar, como siempre, primero el tema de la informalidad en Argentina, en lo que respecta a lo laboral. Primero, como primera medida, como para después decir, bueno, la gente va a llegar con los 30 años de aportes, que todavía no los han tocado, ¿no? Siempre se va hacia la edad jubilatoria, pero no quiere decir que en algún momento no se piense en aumentar
la cantidad de años de aportes que se exigen. Totalmente, totalmente. ¿Vos crees que hoy está cerca de la obsolencia o ya está obsoleto el sistema previsional? Bueno, ya está obsoleto este Ya sistema. está, ya estamos ahí. Lo que pasa es que en vez de ir haciendo las cosas de forma gradual, vienen estas reformas como a arrasar con todo lo que había, ¿no? Con todo lo conocido. Y la gente, por supuesto, que se preocupa, como cuando habían mencionado esto que se iba a sacar con la ley bases, la moratoria. La realidad es que están unos meses, hasta marzo del 2025. No es tanto tiempo. Y la gente está muy preocupada porque no llega con los 30 años de aportes. Entonces, quizás ir eliminando la moratoria de una manera paulatina, que la gente vaya tomando conciencia y también darle herramientas, ¿no? Porque hay que pensar, si no dejabas en la lona mucha gente muy rápido, de un día para el otro. Por supuesto, y por ejemplo, ¿no? Podría pensarse que la gente que estuvo recibiendo algún plan, alguna facilidad por parte del Estado, que no tienen un componente contributivo, quizás haberle dado la oportunidad de tener, no sé, un mínimo componente, algún aporte, o decirle, bueno, porque el día de mañana esa gente, ¿cómo va a ser si no tiene años de aportes? No va a necesitar de la moratoria. Esa es la eterna discusión con el tema de la moratoria. Faltan aportes, la gente no llega, se busca subir la edad, pero ¿cuánto más se va a subir? ¿No? Bueno, el exministro de Economía había dicho, Duhovne, de subirla a 68 años de edad. También se está pensando en subirla a 75, ¿no? Pero hay que pensar que el promedio de vida en Argentina es de 74 años. Es cierto, hay gente que lo supera ampliamente, que está muy bien y que puede seguir trabajando. No es la mayoría. Pero sí tiene que cambiar. Sí se necesita de una reforma previsional integral. Ya se ha comenzado, pero cuesta bastante, porque con respecto a la fórmula de movilidad, que era algo que se esperaba que ya estuviera aprobado, bueno, todavía se sigue discutiendo y se están discutiendo montos de 300.000 pesos aproximadamente. Es muy poco, ¿no? Cuesta que se apruebe. Después hay otras prioridades, otras cosas que se aprueban de manera más rápida, ¿no? Y no cuesta tanto. Totalmente. Y, por ejemplo, viste que se está hablando ahora, ya estamos con la fórmula, pero que fue aprobada por decreto, y se está hablando de una nueva fórmula que quiere tratar la oposición, que igual todavía le queda la sanción definitiva, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Está bien la fórmula actual que fue puesta por decreto? ¿Sería una mejora la que se quiere votar en el Congreso? Está buena, pero es imposible de pagar para el Estado. O sea, son muchas cosas para tener en cuenta. ¿Vos qué mirada tenés que sabés mucho de este tema? Es que uno vuelve a esto de, recordando la frase de los degenerados fiscales, ¿no? Claro. Pero la realidad es que, a ver, así como que sí, o sea, recordemos, ¿no? Es lo que dijo Milei sobre quienes votaban esta ley que tiene que ver específicamente con las jubilaciones. Claro. Ahora, así como hay gente que en menos de un minuto puede votar el aumento de su salario, ya está para discutir eso, no me parece mal. Bueno, la prioridad también tendría que estar en los jubilados, en los pensionados, y uno se refiere generalmente en aquellos jubilados de la mínima, pero hay que pensar también en el que está cobrando una PAM, que es un 80%, el que está cobrando una pensión no contributiva, un 70%. Claro. Totalmente. ¿Sí? Entonces, cuesta ver que hay prioridades con respecto a algunas cosas y este sector que es más vulnerable siempre se lo deja relegado, ¿no? Porque ellos lo siguen soportando, lo pueden manejar, hacen ajustes, y mientras tanto va pasando el tiempo y bueno, se van prometiendo cosas que van a pasar, pero de todas maneras, el presidente, en este caso, las cosas que ha ido prometiendo, en el caso de los jubilados, le ha ido cumpliendo, ¿no? Bueno, el tema de la moratoria, que finalmente no salió, que fue algo bueno para muchísima gente, pero
prometió que iba a ser conforme al índice de precios al consumidor. Bueno, se está haciendo los aumentos conforme al índice de precios al consumidor, lo están haciendo mensualmente. Bueno, se va cumpliendo, falta todavía, falta bastante. Sí, porque vienen corriendo atrás hace Sí, históricamente, pobres. claro, y no es algo de un único gobierno, ¿no? Pasa en la mayoría de los gobiernos que, no se soluciona, ¿no? Porque uno se pregunta, eh, ¿cuándo fue que estuvieron bien los jubilados? ¿En qué momento? No, Y tal cual. No sé. a los abuelos no estaban bien. Quizás alguno que esté un poco mejor, alguno que está cobrando un poco más de la media, que cobre 500.000, que tampoco es un Hoy no es. plan a ver, pero bueno, está mucho mejor que aquel que está cobrando Y 300.000. está bien si es de los jubilados de antes que son propietarios, ¿no? Que no pagan alquiler. Porque si pagan alquiler, olvídate. Por supuesto. Se le fue todo en el alquiler. Es Y nada, ni que que eso hablar no valía. aquel que, y ni que hablar aquel que eh, alquila un departamento y tiene que pagar expensas. No, totalmente, totalmente. Que se fueron Jubilados también. terminan en pensiones porque no les alcanza, Sí. porque no, bueno, las pensiones igual también tienen problemas porque saben que los aumentos no son muy significativos. De hecho, ahora en el mes de agosto van a empezar a cobrar 295.000 pesos con el bono de 70.000. ¿Y Claro. qué consigue uno por ese valor, no? No, claro, claro. Hubo una generación que sí, que pudo acceder a su casa. Hablaba con un señor muy allegado que nos decía, bueno, yo me pude comprar mi casa, me pude comprar el auto porque había créditos y se podían pagar. Claro. Y yo le decía, Carlos, qué bueno, pero no es algo que sucede en nuestra época, ¿no? Porque No, poder claro. acceder a un crédito, los alquileres es cierto, son caros, pero pagar un crédito, pagar una hipoteca, con los aumentos que hay, que a veces terminan siendo el valor de lo que uno cobra mensualmente, no se puede. Entonces hay facilidades Totalmente. que hoy en día no se dan. Hubo una generación que lo pudo hacer y otra generación que se encuentra con este panorama que está complicado, ¿no? Y me quedé con esto de las AFJP, ¿no? Que el presidente también mencionaba la posibilidad de volver a un componente privado de la jubilación. Que si fuera como un complemento, no habría nada que señalar, ¿no? Porque Claro. ya, el complemento es seguir trabajando después de la jubilación. Sí, claro, totalmente. La verdad es que es muy, muy complejo y nada, uno tiene que ponerle onda pensando, la verdad, en los jubilados de hoy. Y los de ahora, pues, tratemos de no pensar en la jubilación de mañana, porque los que no somos propietarios y tenemos que pensar en la jubilación el día de mañana sin ser propietarios, no como es el caso de Carlos, no sé, dónde nos vamos a caer muertos. Pero mejor se lo dejamos, en mi caso, a la Agustina del futuro, porque así no me amargo ahora. No. Vendrá con mucho trabajo y mucho éxito también, mucho Dios éxito. quiera. Flor, como siempre es un gusto charlar con vos y que nos ayudes a entender un poquito mejor dónde estamos parados. Te agradecemos mucho por este contacto. Por favor, gracias a ustedes. Un Muy buenas abrazo grande. Ahí pasaba Florencia Marcarián, abogada previsional.